Por favor, prueben ahí en la plataforma Zoom que un poquito lento el internet. Solamente lo que le corresponde el día de hoy, por favor. Buenas. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la introducción a las plataformas virtuales. Para ello nosotros vamos a tener una presentación en PowerPoint, la cual vamos a estar chequeando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos aquí a presentación. Aquí. Bueno, primeramente bienvenidos al taller de introducción a las plataformas virtuales. Normalmente estos talleres se están impartiendo de una forma muy genérica, resumida de 2 días, de un total de 4 horas. Nosotros vamos a abarcar aproximadamente de 4 clases de 1 hora y pico a 8 clases, dependiendo al ritmo que vayamos. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos nosotros. Primeramente vamos a entender cuáles son los componentes de un sistema informático. Eso es lo primero. Para poder tener una base, una introducción. Vamos a tener también conocimiento de qué son los programas y cuáles son los tipos de programas normalmente se utilizan. Vemos también cuáles son los programas más usados en informática. En esta parte, lo que tiene que ver con lo que son las plataformas virtuales. Permítame un momentico, por favor. Ya conociendo cuáles son los programas más usados, tendremos una introducción a lo que es un hardware y qué tan necesario puede ser entender esto. Veremos qué es y qué son los tipos de enseñanza virtuales de por sí también. Aprenderemos qué es eso. Vemos qué son las plataformas de enseñanza y cuáles son las más usadas y cómo elegirla, porque eso es algo bien importante. Ya comprendido eso, entenderemos cómo instalar y cómo configurar una plataforma virtual. Ya cuando yo conozca cuál es la que más me conviene, la que más se adapta a mí, los tipos que hay, pues ya yo podré instalar o configurar o solicitar que se me instale y se me configure una. Y cómo enseñar y evaluar virtualmente. Ya nuestra plataforma instalada, nosotros procederemos a iniciar nuestro proceso de enseñanza. Para ello, nosotros tendremos que tener en cuenta los principios pedagógicos, pero también dentro de esos principios lo que es la evaluación. Ahora, evaluar virtualmente no es igual que evaluar presencialmente. Muchos maestros ahí es donde cometen serios errores, serias fallas cuando están en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quieren evaluar de la misma manera como si fuese presencialmente. Ahora, comencemos conversando qué conocemos sobre tecnología. Es lo primero. ¿Qué es
una PC, una laptop, cómo está conformada una PC, la laptop, qué es un CPU, es un hardware, es un software, tipo de software, los programas y las aplicaciones de dichos programas. También hablaremos un chin de lo que es la interfaz o interfase, como se le dice también. Es un entorno, ya que hemos hablado de entorno virtual o hablaremos de entorno virtual, tenemos que conocer qué es un entorno informático. Es un servidor, no lo vayan a confundir con una persona que presta algún tipo de ayuda. ¿Y qué son los nodos? Ángel, por favor, ciérrame esta puerta. Primeramente, debemos saber que una PC viene de la abreviatura de Personal Computer, que es una computadora de escritorio. Normalmente así está establecido. Es para uso personal, con un usuario es quien la está manejando durante el trayecto del trabajo que esté realizando. Las PC han pasado por diferentes evoluciones tecnológicas. De eso no hablaremos mucho, ya eso corresponderá a ustedes comprender un poquito más sobre la historia y la evolución de las computadoras, de la PC. Podemos entender como PC una calculadora, es un dispositivo por igual personal, pero dedicado al cálculo matemático y aplicaciones científicas. Una calculadora es básicamente una pequeña computadora. Vamos a hablar un chin de la laptop. La laptop es una computadora. Es una computadora. Una computadora en la cual usted puede transportar, normalmente más utilizada para ámbito de estudio y trabajo. Tiene todas las aplicaciones y funcionalidades de una PC más otras adicionales. Básicamente. Bienvenida Raquel. Estoy haciendo una presentación. En un momentico vamos contigo, por favor. Ok. Entonces, seguimos aquí. Le decía ahora cómo está conformada. Bueno, pues sencillamente veamos un poquito aquí. Las computadoras están conformadas por un teclado. Eso lo veremos más adelante. Y está conformada por un hardware. ¿Qué es un hardware? Es todo lo que usted pueda tocar de una computadora, hace una laptop o una PC. El teclado es un hardware porque usted puede tocarlo. Pero igual, usted puede tocar, por ejemplo, el mouse. Es un dispositivo para arrastrar, tocar, seleccionar. Otra es un ejemplo, la cámara es un hardware, algo que usted puede tocar. Ahora, dentro de las computadoras tenemos algo que se llama software. Los software es toda la programación que tiene adentro, la parte pensante, activa. Los software normalmente son programas. Son programas, son códigos que usted le introduce para que la computadora haga algo que usted desea que se realice. Hay diferentes tipos de software. Algunos son de aplicación, otros son operativos o del sistema. Y hay software
Hay software que son del sistema, que solamente el sistema utiliza. Algunos de esos, y hay un software que es para el manejo de los usuarios. Por ejemplo, software están escritos en un lenguaje que la máquina puede entender y que el usuario puede entender también. Esos lenguajes le llamamos programas. Hay diferentes tipos de programas, como estamos viendo en la pantalla. Como estamos viendo en la pantalla, tiene una serie o unas reglas de escritura, así como el español tiene reglas para escribirlo. Los lenguajes de computación tienen sus reglas. Hay un lenguaje que es interpretado por la máquina y uno que es interpretado por el usuario, la persona que utiliza la computadora, para poder entender qué se está diciendo. Es un poquito más complejo, eso se aprende, se estudia, puede ser a nivel de instituto, universidad o autodidácticamente. Hay diferentes tipos de software con diferentes tipos de lenguajes. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos tipos de lenguajes. Por ejemplo, uno muy usado, el JavaScript, el HTML y el CSS. Esos son tres tipos de lenguajes que utilizan un código para el diseño de página web. Lo que usted está viendo en uno, cuando usted entra a una página en Google o cualquier otra, Yahoo o lo que sea, están escritos por esos códigos, como vemos en el fondo a la pantalla. Hay otro llamado PHP, que significa hipertexto, sé yo qué. El asunto está que también es utilizado para programas específicos de conexión vía internet, base de datos. El MATLAB es un software o un lenguaje utilizado para aplicaciones de cálculo, matemática y gráfica. Cuando usted ve en las películas, esas películas donde hacen un cálculo y aparece una gráfica de una montaña, un tsunami graficado, o en documentales, están utilizando un lenguaje como el MATLAB. Tenemos el otro, el que tiene como esa culebrita azul y amarilla, se llama Python o Python. Es un lenguaje muy utilizado, lo utiliza mucho Google, Facebook. Este lenguaje inició en los años 80. El C++, o C++, o C, también se le llama, el lenguaje C, muy utilizado por su funcionalidad y su aplicabilidad. Tenemos el otro C con doble signo de más, llamado C#. Tiene la misma aplicación que el C++, pero algunas cositas más modernas. Tenemos el Swift, el SQL, es para aplicaciones de base de datos, donde usted necesita un cúmulo de información organizada. Hay muchísimos lenguajes que no vamos a entrar en detalle en todo de ellos, solamente nos interesa que ustedes conozcan algunos lenguajes. Ahora, ¿por qué la importancia de esos lenguajes? Esos lenguajes en algunos programas son utilizados en algunas aplicaciones para poder instalarlo. Pero igual, por ejemplo, para usted instalar un programa que veremos más adelante, posiblemente usted necesite, muy seguramente, PHP y SQL. Ahora, ya hemos hablado que el hardware contiene todo lo que usted puede tocar aquí. Hablamos del mouse, es un dispositivo que usted puede agarrar, por lo tanto es un hardware. Estamos viendo un teclado ahí, usted puede introducir, el teclado es para introducir información, pues sencillamente es un hardware. Vemos una pantalla y un monitor. El monitor nos permite visualizar, pues, por lo tanto es un hardware de la computadora. Pero estamos viendo unos audífonos. Los audífonos podemos escucharlo, tiene un micrófono integrado,
usted puede por lo menos escuchar la información que sale del computador, por lo tanto, los audífonos son un hardware. Estamos viendo esa torre, esa caja negra ahí. Esa caja es lo que nosotros llamamos el CPU. En el lenguaje también de informática se le llama case, como caja. Dentro de esa caja hay lo que se llama el CPU, que es la parte pensante donde se procesa toda la información de la computadora. Es como el cerebro de la computadora. Ahí está también algo que se llama el disco duro, que es la memoria de esa computadora. Todo lo que la computadora procesa lo guarda en el disco duro o está guardado en el disco duro. Vemos una cajita roja que parece un cassette. Ahí está instalado un software, que es el programa que utiliza la computadora para realizar operaciones. Ahora, hay diferentes tipos de software, como le dijimos, de sistema, de aplicación, de usuarios. Por ejemplo, estamos viendo aquí a mano derecha un software que es el Office. El Office tiene varios programas de aplicación. Ahí podemos ver el PowerPoint, el Outlook, el Microsoft Publisher, que es para hacer imágenes publicitarias, el Word, muy utilizado. El Word es un programa de procesamiento de texto. ¿Qué significa esto? Que usted puede escribir texto, aunque sea integrado imágenes y otros componentes para hacerlo más versátil. Tenemos el Microsoft Note o Nota, que es como una pequeña base de datos integrado con Word que usted puede tomar notas. Tenemos el Microsoft Excel, es una hoja de cálculos para realizar cálculos. Ojo, estos programas se han diversificado tanto y se han integrado. Usted puede hacer operaciones de procesamiento de texto, de gráficos, de imágenes, hasta de sonidos en muchos de ellos, para que podamos entender algunos componentes de programas. Veamos aquí otros tipos de programas. Por ejemplo, tenemos uno que tiene una A mayúscula con una monedita. Eso es una base de datos. Significa que la información que va guardando la va guardando en orden. Tenemos un icono que parece un cono. Eso es para ver imágenes. Tenemos uno que tiene la P abajo en verde. Eso es Publisher. Tenemos uno que dice negro. Eso es para ver imágenes de video. Los libros que están encerrados como con un cinturón, eso significa archivo comprimido. Usted tiene mucha información, la puede reducir como aplastar, poder enviar. Eso se llama archivos comprimidos. Dentro de los archivos comprimidos tenemos una gran variedad, puede comprimirse o reducirse su tamaño, llamado WinRAR, WinZip, diferentes. Tenemos, por ejemplo, la O en rojo, eso es Opera, es un sistema operativo. El que tiene un zorrito como englobando un mundo se llama FOSS, que es otro sistema operativo, que es un navegador. Tenemos el logo de Microsoft, de Google, ahí. Tenemos como una cajita que está siendo aplastada, eso es WinZip, WinRAR. En fin, cada imagen de esa es lo que nosotros llamamos un icono. Representa el programa que tiene una función. Eso es para que ustedes vayan identificando los diferentes programas por sus iconos. Esos son algunos de los más utilizados. Hay muchísimos. Ahora, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es la imagen que nosotros estamos viendo en nuestro computador, en nuestra pantalla. Esa es la información que sale en forma de imagen o de gráfica. El observador, o sea, yo como usuario, puedo observar. Eso es lo que se llama interfaz. Por ejemplo, estamos viendo un icono de Google Chrome que dice acceso directo. Es un acceso directo. Es un programa que instalo y que lo llevo a la pantalla para yo, cada vez que vaya a utilizarlo, solamente darle a la imagen o al icono. Vemos una banderita que es la banderita de Windows.
ese fondo de escritorio. El fondo de escritorio es la imagen que yo utilizo. Ese fondo de escritorio yo puedo cambiarla con cualquier imagen que yo quiera. Eso es una pintura que yo pongo en el fondo para hacerlo más armónico con mis gustos. Abajo vemos donde está en la bocinita algo que dice área de notificación. Normalmente cada vez que le llega un mensaje o cualquier información aparece en esta zona. En esa zona todo se llama barra. Ahora, en esa barra está la área de notificación que está al lado de la fecha y de la hora del calendario. La barra es todo ese espacio gris que vemos ahí, donde nosotros podemos colocar iconos de aplicaciones que utilicemos. Tenemos la barra de inicio rápida, que son los iconos que yo pongo en la barra de tareas para yo poder darle un clic y solamente me sea más rápido. Tengo el botón de inicio de Windows, ya eso es muy conocido. Lo que yo quiero que por ahora entendamos, todo eso que estamos viendo ahí frente a nosotros es nuestro entorno visual. Por igual, los programas de aplicaciones tienen entornos visuales que facilitan normalmente al estudiante o al que accede poder identificar qué puede hacer. Por eso es que estoy explicando lo que es el interfaz o el entorno. Ojo, es importante que busquemos una aplicación que tenga un interfaz o un entorno que sea amigable. ¿Qué significa eso? Que quien lo esté utilizando pueda sentirse a gusto, no verlo como algo complicado, porque algunos programas de enseñanza virtual, su interfaz o su entorno es sumamente complicado porque no tiene imágenes. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Un momentico, dejen que suba. Dejen que suba. Ok. Miren, lo que estamos viendo ahora, en el centro, esas 4 cajas, es lo que nosotros llamamos servidores. Dentro de esos servidores tenemos CPU, como ya hablamos, y tenemos también lo que son discos duros que guardan la información y conectan. Dentro de esos discos duros hay programas instalados, programas que me permiten conectarme con muchísimas computadoras. Todo eso que estamos viendo ahí, esas 4 cajas, es lo que se llaman servidores. Los servidores son más equipos o hardware que permiten la conexión de múltiples computadoras con el Internet. Como estamos viendo ahí, muchas computadoras están conectadas a esos diferentes servidores. Por ejemplo, tenemos un servidor en el centro. Ese servidor está conectado a 3 máquinas de PC. Cada máquina de esa PC está conectada de manera independiente a un cable directo donde dice switch o hub. Es como de conexión, que apagado y encendido, pero en este caso vendría siendo nuestro servidor. El servidor puede transmitir la información vía internet, vía Wi-Fi a las computadoras. Para conectarse del servidor al internet necesita lo que es un router. Hay diferentes tipos de router, en este caso el ADSL es una abreviatura en inglés. Normalmente eso es lo que tenemos en nuestra casa, el router. Nos conecta la compañía. Le voy a pedir por favor que esperen las preguntas para poder terminar de explicar y luego respondemos y qué cosa damos hacia atrás. Todo eso puede conectarse al internet. Por lo tanto, que para usted usar un servidor puede tener la necesidad, y es para transmitir hacia afuera, tener conexión a internet. Ojo, usted puede instalar un servidor para su uso personal de su empresa, de su colegio, de su escuela. Sí. ¿Cómo? Sencillamente usted puede preparar un CPU que ya explicamos,
instala un programa o varios programas que le permiten conectar con otras computadoras. Ese CPU, que en este momento haría la función de un servidor, estaría solamente para uso local. Ok. Ahora, hay diferentes tipos de conexiones. A esas conexiones de computadora a servidor le llamamos nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es una conexión desde la computadora hasta tu servidor. Tan sencillamente como eso. Por ejemplo, podemos ver ahí un tipo de nodo que es el bus. Podemos ver que hay un cable central y a ese cable central se conectan a diferentes computadoras. Podemos ver otro que es el nodo estrella. Hay una conexión a un equipo central. Todas las computadoras independientemente se conectan a un central. Tenemos la mixta, que es donde hay una que está conectada en forma a una principal, esa principal a una red y esa red a otras redes circulares. Vamos a explicar en un momentico por qué esos tipos de conexiones. Tenemos la de anillo, que es en forma circular, una se conecta con otra. Tenemos la de doble anillo, donde una se conecta a otra, pero esas se conectan a otras variadas, formando un círculo. Tenemos un nodo de forma de árbol, donde hay una principal y de ahí empiezan a descender otras. Tenemos la malla, donde esa malla se conecta múltiples veces a diferentes computadoras. Y tenemos la total convexa, donde esa se automultiplica en múltiples conexiones. ¿Por qué se diseñan estos diferentes nodos? Sencillo. Porque cada vez que se rompa la conexión entre una computadora y la red, las otras podrán ser afectadas o no, dependiendo. Por ejemplo, si en la de bus, una de esas computadoras que está representada por un círculo azul, se desconecta, se rompe de la red principal, pues sencillamente la información se perderá solamente en esa, la conexión, pero no en las demás. Ahora, dependiendo la fortaleza que tú quieras tener en tu nodo, tú harás diferentes tipos de conexiones de nodo, como ya hemos visto. Que si se rompe en un extremo, los demás conexiones puedan llegar por otro lado. Me explico. Nosotros hoy en día tenemos una conexión, nuestra plataforma, con servidores que están en Estados Unidos, pero a la vez estamos conectados con servidores que están en Europa y en otros países. Sin embargo, esos que están conectados en Europa se conectan también a Estados Unidos. Si se rompe la conexión de nosotros directa con Estados Unidos, pues podemos utilizar la conexión que está en Europa, porque la de Europa está conectado también con Estados Unidos. O sea, es una doble vía. Eso es una forma de robustecer las conexiones. Entendido todo esto, vamos a entrar un poquito a qué es el e-learning. Es la parte más interesante que nos interesa. El e-learning, pues, viene de la abreviatura lenguaje electrónico. Es básicamente un tipo de enseñanza que su fundamento está en la enseñanza electrónica a distancia. El e-learning se empezó a utilizar en los años 90 en los países de avanzada tecnología como una manera de enseñar, capacitar a las personas que no pudieran estar presencialmente en un aula. Esa es básicamente la aplicación del e-learning. Vamos a continuar. Como vemos en la imagen,
El alumno puede estar en un lugar y el profesor puede estar al otro lado del mundo y por medio de un computador, de cualquier dispositivo electrónico, puede ser enseñado, se puede instruir. Esa es una de las ventajas del e-learning. En este momento, el e-learning está siendo utilizado en todos los campos de la educación superior y de la educación de personas adultas, de ámbitos empresariales, de formación ocupacional y aún en la enseñanza media. Ese es el impacto que ha tenido el e-learning. Repetimos, el concepto de e-learning abarca muchas. La gente solamente piensa que en un computador, pero abarca muchas áreas, como es la teleformación. Tele significa distancia. Entonces, es donde tú puedes conectar, presentar una imagen o un audio y formar a la persona. Esas son las famosas videoconferencias que se dan muchas veces, pero de ámbito educativo. Educación virtual es un tipo de e-learning en la cual tú puedes enseñar a los alumnos a distancia con un programa ya preestablecido. Están los cursos online, la cual tú recibes retroalimentación, interactividad por medio de una enseñanza pregrabada. Eso es un curso online. O donde el profesor no esté presente. Está la enseñanza flexible en la cual tú puedes utilizar diferentes herramientas. La educación web es donde tú vas a una página o a un canal como YouTube o a una página específica y te dan la información y tú te autoeducas. Está la docencia en línea en la cual el profesor se conecta junto con los alumnos y ellos pueden intercambiar información. Hay muchísimas que podemos mencionar. Lo importante es que intentamos que el e-learning es una modalidad de enseñanza-aprendizaje. Es un tipo de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, un currículo de una enseñanza, la puesta en práctica de esa enseñanza y la evaluación. Ojo, muchos maestros piensan que enseñar virtualmente es solamente mandar, bombear clases. No. Conlleva que los alumnos también desarrollen práctica para que desarrollen las famosas competencias que hoy en día tanto se habla y también el proceso de evaluación. Que hay un capítulo que vamos a hablar casi al final sobre eso, porque muchos piensan que evaluar es solamente tú poner una nota y ya. En el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, tú utilizas la evaluación como una herramienta, no como un fin. Una herramienta, no un fin. Y eres más flexible en cuanto a eso. Hemos hablado en cuanto al término de learning y cómo se puede definir. Sencillo, aprendizaje electrónico. Defínanlo ahí y punto. Eso no hay mucho que hablar. Surge una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de e-learning o la enseñanza virtual? Bueno, son varias. Hoy en día, con el uso de routers, ADSL, Wi-Fi, 3G, pues sencillamente la enseñanza virtual se ha globalizado. También se utilizan interfaces que son amigables, que ya hemos dicho, multimedia, que son imágenes y sonidos, y muchos tipos de tecnologías. Hoy en día en los hogares sí.
y son utilizadas por múltiples instituciones. Ya no es algo extraño. ¿Qué ventaja me puede dar? Primeramente, que me extiende la facilidad y el acceso a la formación colectiva. O sea, todo el mundo puede acceder hoy en día a este tipo de enseñanza. Dos, ¿sí? Haré la grabación. Perfecto, perfecto, Yulisa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, no tengo pregunta ahora. Lo que iba a responder ahorita cuando estaba hablando sobre los beneficios que tiene el Learning, yo iba a decir eso mismo. Ajá, dame un permisito, Yuli. A los demás compañeros que están conectados, le vamos a pedir, por favor, que mientras una compañera esté hablando, pongan el micrófono en modo mudo, y cuando quieran decir algo pueden levantar la manito, que ya no tengo la pantalla en modo de grabación, estoy visualizando. Gracias. Puede continuar, Yuli. Entonces, uno de los beneficios ahora mismo de Learning son que eso podemos tener acceso a las clases virtuales que nos ofrece, o sea, a distancia, porque muchos que no tienen la facilidad de estar ahora mismo en aulas o de hacerlo en su casa, lo pueden hacer desde su trabajo por esta vía, por el Learning, porque ya está muy avanzado esta modalidad. Entonces, esos son uno de los beneficios que nos da esta enseñanza, esta nueva, diríamos que esta nueva modalidad de enseñanza. Correcto. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿De qué manera permite la enseñanza virtual el incremento de la autonomía y la responsabilidad por parte del estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿De qué manera? Jenny, por favor. Jenny. Aquí, Yulisa. Sí, vamos, porque Jenny se conectó, pero se despegó de ahí. Repite la pregunta, ¿uno de los qué? Ok, repito, ¿de qué manera ayuda la enseñanza e-learning al estudiante a incrementar su autonomía y su responsabilidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, esto se puede incrementar su responsabilidad y la decisión que pueda tomar esa persona en querer aprender vía online. Ese es mi entender. Sí, pero hay algo más. Okay. Acabo de remover a Jenny porque si estamos en esto, no me van a apagar la cámara porque ya somos estudiantes viejos en esto. Estamos en esto. Bueno. Incrementar la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, superar las limitaciones provocadas por la separación del espacio y o tiempo del proceso del profesor y el alumnado. Eso es como una incrementación que él va a tener para superar esas limitaciones que se puedan presentar. Correcto. Una de las cosas también es que el estudiante va a superar esto porque es su responsabilidad el aprendizaje. De hecho, hay un artículo en la ley de educación que nos explica un poquito sobre eso, que el estudiante es responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿En qué le va a ayudar? Pues sencillamente, él debe buscar información, por lo tanto, eso le permite a él ser más autónomo. Actualizar, ok. En el proceso de enseñanza-aprendizaje. En dado caso se cae la presentación, vuelven y entran que en un tiempecito en esta. Le permite ser más responsable con su propio conocimiento. A medida que él busca información, pues eso le permite a él ser más autónomo. Por eso yo digo que el proceso de evaluación tiene que ser diferente al presencial. Porque aquí el estudiante lo que busque no es bueno ni malo. Es solamente información. Entonces uno tiene que aprender a valorar que aunque él haya buscado una información que no se corresponda con lo que uno le está pidiendo, pues sencillamente es una información que buscó que le va a servir a él para eso, otras cosas. Tengo una pregunta. ¿Cómo se desarrolla el potencial o el gran potencial entre el alumno docente, entre alumno profesor? ¿Cómo se puede desarrollar ese potencial con la enseñanza virtual? Si pueden jalar esa puerta, se la voy a agradecer. Dere. Siriaco. Siriaca. Siriaca. Sí. ¿Qué tú quieres? Siriaco. Removí ese también. El que no esté en esto. Ok. Julie. Para ti, ¿cómo tú puedes desarrollar por medio del proceso de enseñanza virtual tu relación con el estudiante, con el alumno? No se escucha, tiene que activar la cámara. ¿Cómo yo puedo relacionar el... Repítame la pregunta. Ok. ¿Cómo tú puedes, tu relación docente que crezca con tu alumno? ¿Cómo se puede ser una relación más fuerte por medio de la enseñanza virtual? Bueno, a mi entender, se puede tener un gran vínculo a través de la misma responsabilidad que tenga el docente con la, ¿cómo le digo? Esa palabra. Es una responsabilidad que tiene que tener el estudiante, tanto el docente. Una, porque el docente le va a dar seguimiento a ese estudiante a través de las asignaciones que él mismo determine, y el docente con la autoridad y autonomía que tenga él hacia esa asignación que imparta el docente. O sea, eso es de parte y parte. Tiene que ser responsable mutuos. Porque yo no tengo un ejemplo que yo me haga responsable con la clase que el profesor vaya a poner y que de última hora el docente no aparezca. Entonces, él está jugando con mi tiempo y así viceversa. Exacto. Es importante que tengamos también pendiente, como dijimos, como el proceso de enseñanza virtual se da a distancia, hay que tomar en cuenta factores que muchas veces son imprevisibles, que no están ni en el control del alumno o en el control del docente. Entonces, ya por ahí, muchos maestros, por ejemplo, hoy en día, como no entienden eso, si el estudiante por alguna razón llega tarde o si por alguna razón tiene algún problema, dentro de un tiempo lógico, claro que para todo hay tiempo establecido, pues inmediatamente empiezan que quito puntos, que pongo, ¿me entiendes? Uno tiene que ser flexible en estas cosas. Claro, uno pone normas y reglas porque el estudiante no se te va a aparecer en toda la clase media hora después, 15 minutos después de empezado. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Pero siempre la flexibilidad y que hay un trato armónico entre estudiante y el docente.
Porque lo que se quiere es que los dos puedan llegar a un fin. ¿Cuál? A la enseñanza. Básicamente esas son algunas de las ventajas que hay. Con relación al e-learning, que es lo que más se está hablando hoy en día. Pero el e-learning o la enseñanza virtual abarca mucho más, como dijimos. Entonces, ahora voy a continuar haciendo una presentación de otro tipo de enseñanza virtual que va muy de la mano del e-learning. Una cosa importante, en el e-learning o en la enseñanza virtual, tú tienes la característica de que del 100% de enseñanza que tú captas, ¿sabes qué porcentaje te queda? Científicamente establecido. El 50, un 50 a un 20% de todo lo que tú ves. De todo esto que nosotros estamos hablando hoy, de lo que tú veas, te va a quedar 50% o te va a quedar un 20% normalmente. ¿Por qué se da eso? Porque tu cerebro asimila eso, lo procesa y 48 horas después lo que hace es que lo engaveta. ¿Perdón? Se frisa. Se está frizando la conversación. Ok. Repito. La enseñanza virtual. Ok. La enseñanza virtual o e-learning, de todo lo que tú aprendes, solamente el 50 al 20% te queda como enseñanza. No te queda el 100%. ¿Por qué? Porque tu cerebro, 48 horas después de tú haber asimilado eso, lo que hace es que lo engaveta en una memoria de corto plazo. Ese es uno de los problemas que tiene. Te permite adquirir el conocimiento, pero ese conocimiento es tan rápido que cuando tu cerebro lo procesa a las 48 horas, solamente te queda el 50% de todo y un 20% que todavía es muy aceptable. ¿Entiendes? Esa es una de sus ventajas y desventajas. Ahora voy a presentar la otra parte del otro sistema de enseñanza virtual. Muy pocas personas hablan de eso porque no es tan común en las personas. Déjame darle aquí. Voy a compartir pantalla. Aquí. Ok. ¿Estás viendo ahí la imagen? No. ¿No se ve la pantalla? Usted escribió no, ahora sí. Ok. Ojo, cualquier cosa ustedes hablan, porque yo no le veo a ustedes, pero sí puedo ver la pantalla. Ok. Ok. Voy. Dame un segundito. El otro se llama Blended Learning. Sí. Blender significa mixto. ¿Qué significa eso? Que es un tipo de aprendizaje combinado. Puede ser presencial y virtual a la vez. Es lo que la gente habla tanto del semipresencial. Es una mezcla, ajá. Ahora, fíjate lo interesante. En el Blender, tú utilizas más herramientas que en el e-learning. ¿Por qué? Porque aparte de tú utilizar herramientas tecnológicas como el celular, utilizar la computadora, audios, tu alumno asiste, aunque sea una vez a la semana, a una clase. Esa clase puede ser presencial o puede ser también virtual, pero está presente. ¿Comprendes? Sí. En el e-learning, yo puedo grabar un video explicando todo y tú lo ves en tu casa y tú te estás formando. Pero en el Blender, aparte de yo grabar el video, tú te conectas un día a una hora, interactuamos, yo subo tareas, tú las realizas
o tú en tu tiempo libre, dice, déjame realizar tal tarea. La realiza